Bienvenido, hermano o hermana. Bendito es el nombre del Señor Jesús. Glorificamos su nombre y le damos gracias por el día de hoy. Este mensaje es más para un creyente, para un hermano o una hermana, para hacerle exhortaciones esta última hora y hablar de temas bíblicos. Debemos, hermano y hermana, mantenernos en la palabra. La palabra misma de Dios nos dice que la palabra es Jesús. Y cuando leemos la palabra de Dios, estamos en comunión con Dios. Y eso es lo que nos va a ayudar esta última hora, de que nadie nos engañe, porque la palabra de Dios es la luz y brilla en la oscuridad. Y el que anda en la oscuridad anda tropezando por todos los lados porque no puede ver claramente, porque no tiene la luz de Cristo. Y aunque el día esté soleado, aunque estén muchas cosas sucediendo en el espíritu, ha incrementado lo que es la presencia oscura incluso de los demonios. Por eso debemos de mantenernos en oración, en guerra espiritual. El apóstol Pablo escribe que nuestra guerra no es carnal, sino espiritual. Nosotros no podemos pelear en la carne. Cada vez que peleamos, que un creyente pelea en la carne, lo más seguro es que va a perder, porque nuestra guerra es en el espíritu, con oraciones y peticiones y dándole gracias a Dios y utilizando nuestra autoridad que nos ha dado Jesucristo, como escrito en el libro de Lucas, capítulo 10 y versículo 19, que Dios nos dio autoridad sobre todo el reino de la tiniebla para atar los demonios, y podemos utilizar esa autoridad. Entonces le exhorto, distinguido hermano, hermana, que continúe leyendo la palabra de Dios, porque Dios es bueno y Dios es amor. Y debemos de honrar el amor y la gracia que Dios nos ha dado, sin ser vagos, sin, sin no querer trabajar. Debemos de trabajar, y más cuando viene la cosa de Dios. Cristo, a la edad de 12, dijo que Él debe de ser y debe tratar de las cosas que tienen que ver con el reino de su Padre. Y eso lo dijo a la edad de 12. Nosotros deberemos de ser todo sobre el reino de Dios. Y le damos gracias para todo aquel que tiene ojo para ver todo lo que ha pasado por la faz de la tierra. Bendito es el nombre del Señor Jesús. Y Dios te ha bendecido si tú no caíste por la trampa que el mundo entero cayó, la gran mentira. Bendito eres tú. Dios te ha bendecido de una forma muy grande, porque el trabajo del mismo demonio al demonio le gusta la pesca. Entonces, cuando uno va de pesca, se pone la carnada en el anzuelo y se esconde la parte de metal. La parte que va a agarrar el pescado es lo que se esconde. Y el enemigo esconde todo lo malo y le muestra a la persona los placeres del pecado. Y por eso debemos de mantener un ojo vigilante y preguntarle a Dios muchas cosas, en vez de tomar la libertad de tomar decisiones. Nosotros, primero preguntarle a Dios y esperar una respuesta de Dios. Amado creyente, donde sea que nosotros vamos, puede que sea un banco, puede que sea un supermercado, hay que esperar, hay que hacer una fila y esperar. Y a veces se hace tráfico con muchos vehículos y hay que esperar. Sin embargo, la gente va para donde Dios y quiere una respuesta inmediata. A veces Dios contesta de forma inmediata, pero a veces no. Entonces, cuando Él no contesta de forma inmediata, es para que tengamos paciencia,
que es uno de los frutos del Espíritu. Y esa paciencia nos va a ayudar y a fortificarnos y a ayudarnos a entender que Él es el Rey, nosotros somos los servidores. Él es Dios y nosotros somos su creación. Nosotros no somos Dios, Él es Dios. Entonces, como Él es Dios, hay que darle su respeto como Dios, el creador del cielo y de la tierra. Y descansemos en Jesús. Mientras más una persona lee la palabra, mientras más lleno del Espíritu Santo la persona esté, mucho mejor le irá ante los ojos de Dios. No será tentado tanto. Y con eso quiero decir que las tentaciones vendrán, pero no le será tan difícil resistir, porque no quiere romper esa amistad, no quiere romper esa relación con Dios. Y muchas personas dicen que, tristemente, que esto es una religión. Y sí tiene aspecto religioso, pero el seguir a Dios, a Cristo Jesús, como Cristo dice, niégate a ti mismo, recoge tu cruz y sígueme. Eso está escrito en la palabra. Entonces, cuando nosotros cogemos nuestra cruz, todo el mundo, hermano y hermana, tiene una cruz. Tiene sus cosas difíciles que está cargando. Pero sin queja, sin querella, cargamos la cruz y seguimos a Dios. Esto es una relación que tenemos con Cristo Jesús. Es más que una religión, es una relación. Entonces, en una relación saludable, en una relación buena, debe de haber comunicación. Y nuestra comunicación con Dios es la oración. No perdamos la oración. Sigamos orando sin cesar, como escribe el apóstol Pablo, todos los días. Que Dios es bueno y Dios no escucha. Y Dios quiere más de esa relación. Y fíjese que Cristo Jesús también escribió que Él no vino para entregar paz sobre la tierra, sino con una espada, y de que madre estará contra hija y padre contra hijo por el nombre de Jesús. Cristo también dijo que todo aquel que quiere hijo, todo aquel que ama a su madre, todo aquel que ama a su hija más que a él, no es digno de él. Porque si te digo, hermana o hermano, va a llegar un punto, y como estoy de seguro, ha llegado un punto donde hay que elegir. O sigo a este familiar, sigo a mi esposa o a mi esposo, sigo a mis niños, o sigo a Jesús. ¿A quién le doy la espalda? Y si le digo, elija a Jesús todo el tiempo, a Dios no se le da la espalda. Se le da la espalda hasta el mundo entero, si hay que dársela. Porque Dios es quien nos ha dado el regalo de vida. Dios fue que vino y nos compró con su sangre. Entonces le pertenecemos a Él. Y por eso estamos muy agradecidos. Hagamos el esfuerzo de vivir una vida sagrada, consagrada a Él, de vivir una vida santa, digna del nombre de Jesús. Y mira todo lo que está pasando sobre la tierra. Muchos fueron engañados y muchos seguirán siendo engañados. Y a veces nos preguntamos por qué, pero no sabemos los corazones. Quien sabe los corazones es Jesús. Ese es quien sabe los corazones. Los pensamientos del hombre también nosotros no lo sabemos. Nosotros podemos ver a una persona y no sabemos lo que esa persona está pensando. Pero Dios sabe lo que esa persona está pensando. Dios sabe lo que está dentro de los corazones. Entonces Dios juzga de acuerdo a su juicio, que es perfecto, que es santo y que es bueno y que es justo. Y por más que nosotros veamos todo lo que está pasando en la faz de la tierra,
hermano y hermana, nosotros no somos más amorosos que Dios, porque Dios es amor. Nosotros no somos más misericordiosos que Dios. Dios es el más misericordioso. Él es amor. Entonces, sometámonos a lo que dice Dios en su santa palabra. Esta es la hora de buscar más de Dios y de olvidarse del pecado. Sí le digo que lean el libro de Romanos capítulo 7 e incluso el libro de Marcos. Creo que es el capítulo 10. Todo aquel que ha sido casado, es decir, que ha participado en un matrimonio y se ha vuelto a casar, el que se case con esa mujer que está divorciada será un adúltero, dice la palabra de Dios. Entonces no llegue al cielo siendo un adúltero, porque desde el mismo cielo les van a devolver y le van a decir: usted no pertenece aquí, porque aquí no hay adúlteros. Lo mismo con los mentirosos, lo mismo con los borrachos, con los ladrones, con los homicidas. Nada de eso es aceptado en el reino de los cielos. Y todo aquel que tiene vicio, que no lo puede dejar, llórele a Dios para que le ayude y ponga de su voluntad libre para dejar esos malos hábitos, que sí se pueden dejar con la fuerza del Espíritu Santo del Señor. Se pueden dejar los malos hábitos, pero hay que poner de su parte y hay que querer verdaderamente dejar esas cosas. Y de malos hábitos digo todo de acto inmoral, de manera sexual, que sea moralmente incorrecto. Lo mismo con fumar. Todo aquel que fuma juca, que fuma vape, que fuma cigarrillos. Mira, en el cielo no hay fumadera. Tampoco en el infierno no se podrá disfrutar de un cigarrillo. Entonces, mejor dejemos eso y pidámosles ayuda a Dios para dejar todos esos malos hábitos que no conducen a nada bueno. Y Dios dice que todo aquel que mata el cuerpo, Dios lo matará. También escribe el apóstol Pablo: ¿no sabes tú que dentro de ti mora el Espíritu Santo? Entonces, todas esas cosas son cosas que hay que tomar en cuenta, porque las personas están esperando que se construya un templo, el tercer templo, que se construya el templo, cuando la misma escritura nos dice que hay un templo donde mora Dios, y ese templo es el cuerpo. Por eso, amado, amada y hermana, no cometamos pecado, porque el Espíritu Santo de Dios mora dentro del cuerpo. Y lo que pasa es que muchas personas, al cometer su pecado, cierran la puerta y mira hacia de atrás de que nadie lo vea, pero Dios lo está viendo. No hay un lugar en la tierra, en el cielo, ni en el mismo infierno que Dios no vea todo lo que está sucediendo. Entonces, eso es lo grave de la situación, que cuando la persona comete el pecado, lo hace en la misma cara de Dios, y en la cara y en la presencia de sus ángeles también. Entonces, no hagamos ni cometamos pecado. Y esto es lo que pasa, que cuando una persona comete su pecado y hace esta cosa muy grave ante los ojos de Dios, llega a un punto que la conciencia de la persona se sella, como cuando una persona usa una plancha en una camiseta, una camisa se sella. Entonces, una persona, póngale usted que fuma cigarrillo, primero se siente mal y siente una sensación de culpa. Eso es la conciencia y la obra del Espíritu Santo, dándole a la persona ese sentimiento de culpa. Se siente culpable de que hizo algo mal. Lo mejor es arrepentirse y no volverlo a hacer, porque nuevamente Dios está viendo. Pero ¿qué pasa? La persona continúa y continúa y continúa en su pecado,
Entonces llega un punto cuando ya, ya la conciencia de la persona está sellada. Quiere decir que Dios le ha entregado a ese pecado. Ya la persona no siente conciencia, ya la persona no se siente culpable. Eso pasa con personas que roban, que se toman cosas que no le pertenecen, con personas que están en homosexualidad, con personas que se acuestan con esposas de otros, con personas que están en adulterio. Todos estos pecados que ya la persona no siente culpa y piensa que todo está bien, porque la conciencia no le molesta. La persona duerme en su cama y duerme tranquilo, tranquila, porque la conciencia no le molesta. Esa persona va a tener una cama en el mismo infierno, porque no tomó la oportunidad cuando estaba disponible de arrepentirse. Eso es algo muy peligroso y muy triste. Cuando una persona endurece su corazón, no cambia su forma de ser, entonces Dios le entrega a su pecado, le entrega a sus propias formas. Y ahí ya es muy triste porque la persona no se va a arrepentir, la persona ya no va a cambiar. Y eso es algo bien triste porque la persona ha elegido el pecado en vez de elegir a Dios. Y nosotros deberemos de ser amantes del Señor. Deberemos de quererle tanto, 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 de que no queremos lastimar a Dios, de que no queremos enojarlo. Ese debe de ser el amor de un servidor, como del amor de un hijo hacia su padre. Un buen hijo no va a querer enfadar a su padre, ni va a querer hacerle pasar malos momentos. Entonces ese buen hijo va a tratar de comportarse lo mejor posible y de honrar a su padre, como nos dice la Biblia. Entonces, ¿qué pasa? Que Dios es nuestro Padre Celestial, creador de todas las cosas. Deberemos de buscar complacerle en todo. Y hablando de padre y de madre, y de primos y primas y hermanos, la Biblia le dice, Jesús, los familiares de Jesucristo vinieron a verlo cuando él estaba hablándole a personas y ellos estaban afuera y le dijeron, Jesús, ahí afuera está tu familia, quiere hablar contigo. Y Cristo dijo esto, él abrió sus brazos y dijo, ¿quién es mi mamá? ¿Quién es mi hermana? ¿Quién es mi hermano? Todo aquel que hace la voluntad de Dios. Todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese mismo es mi hermano, mi mamá y mi hermana. Aquí vemos cómo Cristo Jesús está estableciendo afiliación familiar, donde Él dice que todo aquel que hace la voluntad de Dios es su familia. Es decir, que Él ha deshonrado, Él ha desheredado todo aquel que se llama hermano o hermana que no hace la voluntad de Dios. Entonces, un familiar que ande caminando en las formas de Satanás, de la tiniebla, y no se arrepiente, y no estás buscando de Dios, ese no es hermano nuestro. Esa persona se atreve a llevarse varias personas con ellos para el infierno. Los hermanos y hermanas nuestras son aquellos que están buscando de Dios y haciendo la voluntad de Dios. Esos son los hermanos, para que no nos confundamos. También Jesús dijo que si la mano le ofende, que se la corte. Si un ojo le ofende, que se lo saque. Lo que Cristo Jesús está hablando es de familiares, porque cuando uno se corta una parte de la mano, de un brazo, de una pierna, eso duele. Quitar a un familiar, no responderle a un familiar, todo eso duele. Pero Cristo Jesús dijo, es mejor ir para el cielo sin una mano que ir para el infierno con dos manos. Entonces hay familiares, hay parientes y hay personas que llamamos amigos y amigas que no son amigos ni amigas, ni son familiares porque son enemigos de la cruz.
son enemigos de Cristo, no le muestran respeto a Dios, no respetan la cosa sagrada. Entonces, ¿qué busca un santo de Dios en comunión con una persona que le sirve a Satanás? Estas cosas no deben de ser, hermano, hermana. Mire todo lo que está pasando sobre la faz de la tierra. La última exhortación que le voy a hacer, en todas estas cosas que le están entrando al cuerpo de forma inyectable, no se ponga nada de eso, por favor. Por favor, no se ponga nada. No permita que le entre nada en la sangre de forma de inyección, porque un creyente no debe de tener nada que ver con eso. Nosotros tenemos un sanador. Nosotros tenemos uno que nos conoce mejor que nosotros. Nosotros tenemos uno que lo sabe todo. La Biblia nos dice que hasta todos los pelos que tenemos en la cabeza, Dios lo tiene numerado. Y nosotros no sabemos ni cuántos pelos tenemos en la cabeza, pero Él sí sabe. Entonces ellos le están entrando tecnología muy avanzada a todas esas cosas que se le inyectan a las personas. Y si usted ve esas inyecciones, la puntita está diseñada detrás de una serpiente, porque los colmillos, los dientes de una serpiente, así es que funcionan. Y lo que eso administra es un veneno. No permita que le corrompan su templo. No permita que le inyecten nada. Usted tiene un sanador. Usted va para donde Jesús. Espere que Dios le responda concerniendo problemas que usted piense que sean médicos. Y un pensar, si una persona está enferma y la persona va para donde Dios y Dios decide por cualquier motivo no sanar a la persona, ¿sabe lo que dice Pablo? El apóstol Pablo escribió y dice que él fue para donde Dios para que lo sanara 3 veces y Dios le dijo que no. Porque entonces tú sabes lo que dijo el apóstol Pablo, seguidor de Jesús, dijo: entonces yo me glorifico en mi enfermedad, porque el poder de Dios, de Cristo Jesús, mora en mí, porque Dios se muestra fuerte en mi debilidad. ¿Qué quiere decir eso? Que el apóstol Pablo tuvo una enfermedad grandísima que le estaba doliendo mucho. Quería que Dios lo sanara y que siguió 3 veces fue el don de Dios. Y porque Dios le dijo que no, dijo Pablo, entonces yo me voy a glorificar. Entonces yo me voy a alegrar. Porque aunque Él me dijo que no, Él me está dando la gracia para yo poder lidiar, para yo poder cargar este dolor. Porque no es por mi fuerza que yo cargo este dolor, es por la fuerza de Dios. La fuerza de Dios mora en mí. Por eso puedo yo tener este dolor grande, porque la fuerza de Dios mora en mí. Usted ve, porque la fuerza de Dios se hace fuerte en nuestra debilidad. Eso dijo el apóstol Pablo. Entonces, amado, distinguida hermano y hermana, una pregunta. Si una persona está enferma y va para donde Dios para que Dios lo sane, y Dios decide por cualquier motivo que no, y esa persona muere, ¿no será mejor para ese individuo o esa individua estar en el reino de los cielos que estar aquí en la tierra? ¿No será mejor estar con Dios y con los ángeles adorando y alabando a Dios? La Biblia nos dice cómo son las cosas. Tenemos una idea de cómo son las cosas en el reino de los cielos. Pero lo que hacen las personas tristemente es, a veces no buscan de Dios. Y buscan de Dios a veces y se desesperan. Y después van para donde un médico. Y el médico le inyecta algo en el cuerpo. Y ahí ya la persona ha sellado su destino.
porque lo que están inyectando cambia la esencia del ser humano, cambia el componente genético de lo que es ser un ser humano, porque la tecnología está tan avanzada y todo esto ha pasado en los tiempos de antes, en los tiempos de Noé. Por eso dice la Escritura que no hay nada nuevo bajo el sol. Y en los tiempos de Noé, cuando Dios inundó con lluvia y con agua, que solo Noé y su familia sobrevivieron en el arca de Noé, en el bote, en el barco, estaban mezclando la genética, estaban mezclando lo que es el ADN y ya no eran la creación de Dios porque había una mezcla. Y esa mezcla es lo que está sucediendo ahora con tecnología de ángeles que han caído. Y los ángeles caídos están escritos en el libro de Génesis. Los que cayeron y tomaron mujeres y tuvieron, como le digo, tuvieron hijos. Y estos hijos no eran creación de Dios, porque vinieron y estaban mezclados ángel con ser humano. Y por eso hubieron hasta gigantes. Si usted lee la historia de David que peleó con Golías, Golías era un gigante. Golías no era creación de Dios, era creación del enemigo. Incluso Golías y todos los gigantes, cuando perecieron en el inundio, esos espíritus, dice Dios que esos espíritus escritos en el libro de Enoch, que esos espíritus serán llamados espíritus malignos. Entonces, esos espíritus de esos ángeles que cayeron y tomaron mujeres y tuvieron niños son espíritus malignos. Y esos son lo que llamamos demonios hoy en día, que operan en el mundo que no podemos ver con nuestros ojos, en el mundo invisible, pero que es bien, bien real y que tiene una gran influencia sobre el ser humano. Entonces no permita que le inyecten nada, no vaya para ese lugar. Váyase mejor de rodillas donde Dios para que Dios le sane. Váyase mejor para donde Dios. Yo personalmente tuve una infección en la oreja grandísima y por 3 días busqué de Dios y el primer día Dios no me contestó. Y era una infección tan severa que no podía casi ni hablar y no podía casi ni comer. Y fui el segundo día y le dije a Dios, por favor, sáname, porque yo sé que tú eres el creador de todo, tú puedes sanarme, sáname. ¿Por qué tú no me sanas? Y también estaba pensando, tal vez yo hice algo, tal vez cometí un pecado que no me había percatado, que no sé, que tal vez hice algo que causó esto. Y el tercer día fui con unos hermanos a adorar a Dios y a cantarle a Dios. Y el cuarto día ya no tenía dolor. Y me acordé de todo el dolor que yo estaba. Digo yo, wow. Cuando le estaba cantando a Dios, Dios me tocó y me sanó y yo ni me di cuenta. Fue en el cuarto día, cuando yo estaba comiendo y hablando como si nada había pasado, que yo me di cuenta que Dios me había sanado. Cuando yo le estaba cantando y adorando. Gloria sea a Dios. Bendito es el nombre del Señor Jesús. Mire, las bendiciones de Dios son ciertas. Y el libro de Lamentaciones nos dice que es de su misericordia que nosotros nos somos consumidos ahora mismo. La tierra entera no está en el infierno quemándose ahora mismo por la misericordia de Dios, por lo bueno que Él es, porque Él nos quiere mucho. Por eso no estamos en el infierno quemándonos. Entonces, no deje que nadie le engañe. Continúe leyendo la Biblia, porque estamos en los tiempos finales. Ore al Señor. Continúe pidiendo a Dios que le dé más discernimiento para que nada nos engañe. Porque el enemigo anda y las personas tristemente andan viendo televisión y en TikTok y en YouTube creyéndole a las personas que le están mintiendo.
en vez de seguir a Dios. Es decir, wow, si usted no se ha puesto nada de eso en el cuerpo, bendigo a Dios. Bendigo a Dios en todas las cosas. Todas esas cosas que nos han hecho pensar de que en los tiempos de antes curaron situaciones con eso que se inyectaba. Todo eso es mentira. Más saludable está la persona que nunca se ha inyectado. Mucho más saludable. La Biblia dice que cuando estamos en el vientre de nuestra madre, Dios nos formó. Dios formó al ser humano. Dios nos formó a cada uno de nosotros, la nariz, las orejas, todo. Personalmente nos formó. Dios nos dio un sistema que se limpia solo y un sistema autoinmunológico. Entonces tú me estás diciendo a mí que un niño formado por Dios Todopoderoso, que Dios eligió si era hembra o varón, Dios eligió cuántos pelos tendrá, Dios eligió el color del ojo, que cuando sale del vientre necesita vacunarse, como si Dios no sabe lo que está haciendo. Dios equipa, Dios le da a ese bebé el equipo necesario, todo lo necesario para que sea saludable, sin necesidad de eso. Y sin embargo, las personas creen la mentira y le inyectan veneno a los niños. Y eso es lo que causa las complicaciones. Entonces, por todo eso yo me arrepentí, porque desde niño nos habían dado eso pensando que estaban haciendo en bien, en ignorancia. Hay pueblos y poblaciones en la faz de la tierra donde nunca han tomado nada de eso y son las personas más saludables que hay. Que Dios bendiga, mantendremos leyendo la palabra y que Dios le dé un incremento de discernimiento en el nombre del Señor Jesús.